Bien, en este quinto módulo del curso de metodología de investigación vamos a abordar la cuestión relacionada con las escalas de medida. Las escalas de medida es uno de los elementos más importantes dentro de la metodología o del método científico aplicado a cualquier disciplina científica, también a la dirección de empresas. Y a lo largo de este módulo vamos a intentar analizar, por un lado, en qué consiste el proceso de medición, cuáles son las fases del proceso de medición y cómo realizarlas de acuerdo a un proceso estrictamente metodológico desde el punto de vista científico, para posteriormente hablar de las tipologías en cuanto a escalas de medidas y finalmente abordaremos la cuestión de qué tipo de escalamiento utilizar según nuestros objetivos de investigación. El proceso de medición podemos hablar de él en relación a, cuando hablamos de medición, hablamos de la asignación de números a conceptos o fenómenos atendiendo a reglas establecidas de antemano. Es decir, se produce una medición en el momento en el que un investigador pone en conexión el sistema abstracto, es decir, los conceptos y las variables, con el sistema empírico, es decir, la transcripción desde el punto de vista de su contraste con la realidad, utilizando para ello números para valorar o interpretar los fenómenos que se están analizando. Tal como se puede ver en la diapositiva, el esquema del proceso de medición partiría, por un lado, de un concepto que nosotros definimos. A partir de esa definición tratamos de hacer operativos ese concepto a través de diferentes variables, y para operacionalizar esos conceptos lo que utilizamos es un sistema numérico o un escalamiento numérico. Ese sistema numérico, que nosotros decidimos cuál utilizar, nos sirve para hacer operativo ese concepto, sabiendo, por un lado, que ese valor numérico o escalamiento está afectado por factores externos que influyen en la calidad de nuestra medición, y por otro lado también está sujeto a determinadas condiciones de medida que el propio investigador pone, relacionadas fundamentalmente con la fiabilidad y la validez de la medida, y por último también están sujetas a una determinada interpretación del fenómeno de acuerdo al marco teórico y las hipótesis de investigación que previamente se han formulado. En este sentido, el proceso de medición o la aproximación a un proceso de medición ha sido muy bien explicada por Churchill. Quizá este proceso de medición es el proceso universalmente más aceptado dentro de la comunidad científica, al menos cuando hablamos de medidas en el área de dirección de empresas. Según Churchill, todo proceso de medición comienza con la definición del concepto a través de la revisión de la literatura. A partir de esa definición del concepto, lo que vamos a hacer es hacer operativo ese concepto a través de la generación de ítems. Esos ítems tienen una correspondencia directa en cuanto a medición, en cuanto a variables y en cuanto a escalas de medida. A partir de ahí, o una vez que hemos generado los ítems que nos permiten convertir el concepto en variables, el siguiente paso es o consiste en depurar esas medidas, fundamentalmente analizando hasta qué punto esas variables o esos ítems recogen la dimensionalidad o toda la dimensionalidad del concepto objeto de estudio. El siguiente paso sería recoger datos. Nos vamos a hacer el trabajo de campo, diseñamos la muestra, seleccionamos las unidades muestrales, obtenemos esos datos fundamentalmente a través del cuestionario, del que ya se ha hablado anteriormente, como instrumento básico de recogida de información en dirección de empresas, y el siguiente paso sería analizar la calidad de las medidas, fundamentalmente a través de la fiabilidad y validez que veremos en el próximo módulo. Finalmente, todo esto nos lleva a definir normas en cuanto a tanto a condiciones de medida, exigencia de las condiciones de medida, como a la propia interpretación teórica del fenómeno y contrastación de las hipótesis. Bien, en este módulo nos vamos a centrar fundamentalmente en los dos primeros pasos: concepto y cómo pasamos de concepto a variables, y qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de hacer de abordar estas dos fases. Bien, cuanto a concepto,
como ya vimos en el primer módulo, cuando hablábamos de los elementos del método científico, constituye el origen del inicio, o el inicio del método científico, y cuando hablamos de concepto nos referimos a cualquier representación abstracta referida a un fenómeno o a una idea o a una realidad de la empresa. En la medida en que seamos capaces de establecer y delimitar bien cuáles son sus dimensiones en un lenguaje consensuado y basado en desarrollos anteriores, estaremos realizando una adecuada definición de los conceptos. Hay algunos requisitos o recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de delimitar y definir un concepto. En primer lugar, el contenido de ese concepto no ha de ser circular, es decir, lo que tratamos de definir no debe introducirse en la propia definición, dado que entraríamos en conceptos circulares que no tienen mucho sentido desde el punto de vista semántico ni científico. En segundo lugar, en la definición del concepto debemos tratar de señalar cuáles son los elementos o dimensiones esenciales que componen dicho concepto, y relacionado con esto, asimismo, en esa definición o en esa conceptuación debemos asegurarnos de que los elementos que definen ese concepto deben ser precisos y unitarios. Para ello es importante, en este sentido, pues examinar las analogías o las diferencias que existen con otros conceptos relacionados dentro del área. Y finalmente, evidentemente, es fundamental que el concepto tenga capacidad para ser comprobado, es decir, que sea susceptible de ser operativo a través de determinadas variables que lo representen adecuadamente. Bien, los conceptos en dirección de empresas casi nunca son objetivos, o es difícil o tratar con conceptos objetivos. Casi siempre tratamos con conceptos con una carga subjetiva importante, y además que dependen mucho de la percepción de los individuos que forman parte de la empresa, como por ejemplo puede ser el caso de la estrategia de la empresa. La estrategia de la empresa puede ser un concepto relativamente subjetivo dependiendo de a quién le preguntemos qué entiende por estrategia de empresa. Probablemente sea diferente si le preguntamos a los directivos, si le preguntamos al personal operativo o si le preguntamos a personas externas, clientes, proveedores de la empresa. En ese sentido, es importante, por lo tanto, hacer una adecuada medición, sobre todo en ciencias sociales, en dirección de empresas, cuando tratamos con conceptos que muchas veces están en la propia percepción de los individuos. Así, por ejemplo, si yo me enfrento al concepto de empresa familiar, puedo hacer diferentes conceptualizaciones o definiciones de lo que entiendo por una empresa familiar. Así, como aparece en pantalla, podemos partir de una definición restrictiva de empresa familiar, como aquella empresa cuya propiedad pertenece en una mayoría a la familia, y aquella en la que al menos un representante de la familia participa en la gestión o gobierno de la compañía. Esa sería una definición restrictiva. También podemos analizar o partir en esta investigación de una definición amplia de empresa familiar, como por ejemplo la que nos da Astrakhan y otros en su trabajo de 2002, refiriéndose a la empresa familiar o negocio familiar como aquel en el que hay una implicación de la familia en la empresa, y esa implicación se puede medir no solo a través de propiedad, gestión o gobierno de la empresa, lo que ellos llaman dimensión poder, sino también, por ejemplo, a través de la experiencia, que se representa a través de la generación o generaciones de la familia que participan en el negocio, o incluso también de la cultura, que representa el conjunto de valores, actitudes y motivaciones que imperan en la empresa, y que en definitiva viene a medir la conjunción de los valores o de la cultura del negocio y de la familia en términos de compromiso con la empresa. Por lo tanto, es importante partir de una adecuada definición de concepto, y por supuesto esa definición de concepto nos va a delimitar o nos va a condicionar claramente el hecho de cómo vamos a operacionalizarlo, cómo vamos a pasar de concepto a variable. Y es en ese sentido en el que se plantea una de las problemáticas principales en la disciplina de dirección de empresas, que es cómo medir, ¿no? Cuando hablamos de variable, como ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, nos estamos refiriendo a cualquier magnitud que varía, es decir, cualquier propiedad o característica del concepto a la que yo le puedo asignar un valor que muestre el grado en el que tal propiedad o tal característica queda representada, ¿no? Como variables o como tipologías de variables
puedo establecer diferentes clasificaciones. Ya comentamos en el caso de las hipótesis que una de las clasificaciones importantes es según la decisión del investigador. Podemos hablar de variables independientes, variables dependientes o variables moderadoras, cuando estamos hablando de causa, efecto o influencia en la relación causa-efecto respectivamente. Sin embargo, en este caso, quizá lo más importante a la hora de decidir cómo medir es, por un lado, la naturaleza numérica de la variable, si estamos hablando de variables cualitativas o cuantitativas, y por otro lado el tipo de escalamiento. Se trata de una medición directa del concepto a través de una escala natural o una medición indirecta del concepto a través de varios ítems y por lo tanto utilizando una escala compuesta. Bien, cogiendo estas dos últimas tipologías, la naturaleza numérica y el tipo de escalamiento, vamos a profundizar en la distinción clásica de la medición en dirección de empresas, o bien a través de escalas naturales o bien a través de escalas compuestas. Cuando hablo de escalas naturales para hacer la medición de un concepto, me estoy refiriendo a la utilización de una valoración numérica directa del concepto o fenómeno sin que sea necesario el concurso de técnicas específicas. En este sentido, hablamos de diferentes tipos de mediciones. Esto ha sido comentado ya cuando se ha hablado del módulo del cuestionario. Podemos hablar de mediciones nominales, ordinales, de intervalo o de razón, dependiendo de si se identifican los sujetos, objetos o fenómenos por categorías. En este caso, cuando hablamos de medición nominal, es una medición cualitativa en la que los números no tienen valor matemático. Si la medición es ordinal, cuasi cuantitativa, en la que se identifica la relación mayor que menor que, en este caso los números no informan de la distancia entre valores. Mediciones de intervalo o de razón, en este caso ya hablaríamos de mediciones cuantitativas, en el primer caso identificando la relación cuánto mayor que, cuánto menor que, y en el segundo identificando la relación cuánto mayor que, cuánto menor que, pero a través de la cual y como consecuencia de tener un origen absoluto me permite hacer proporciones entre categorías. En este ejemplo de empresa familiar, si nosotros decidimos hacer o medir la empresa familiar a través de una escala natural, podríamos optar por esta variable. Por ejemplo, podríamos hacer una pregunta en el sentido de si el control mayoritario de la empresa, es decir, si más del 50% del capital de la empresa es familiar, en este caso el sí o no me daría simplemente la distinción o la categorización de empresas familiares o no familiares. O bien, o además, también podría preguntar si algún miembro de la familia está directamente relacionado con la dirección de la empresa. En este caso, como vemos, medimos el concepto de empresa familiar a través de una escala natural y sencilla. Sin embargo, quizá cuando hacemos mediciones naturales estamos dejando fuera muchas percepciones cualitativas que son importantes de cara a la medición de los conceptos. Esta necesidad nos la cubren las escalas compuestas que pasaremos a ver posteriormente en la siguiente grabación.